Dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi hay una rana que habita en ciertas lagunas del Valle del Chalhuaco. Su ciclo de vida transcurre en ellas. Por eso se llama rana del Chalhuaco. En la Patagonia, los fríos del invierno son muy largos y el deshielo de las montañas se toma su tiempo. Por eso, recién en noviembre, entre el hielo descongelándose y los brotes verdes de las plantas, las ranas comienzan su ritual. La reproducción comienza en primavera, con el canto del macho llamando a la hembra. La fecundación ocurre en el agua y los huevos son adheridos en masas gelatinosas a finas ramas de lenga sumergidas. Los huevos son oscuros para captar el calor de la radiación solar que favorece su desarrollo en aguas frías. Los renacuajos tienen su cuerpo adaptado a vivir en aguas quietas. Cumplen un rol ecológico muy importante porque se alimentan de algas y así ayudan a mantener el equilibrio propio de los cuerpos de agua. Los renacuajos miden 7,5 centímetros y las ranas adultas 4,5 centímetros. Al final del verano, su cuerpo cambia y pasan a vivir del agua a la tierra. En esta etapa, las ranas comienzan a alimentarse de pequeños invertebrados, lo cual las ayuda a crecer y a desarrollarse. Se refugian bajo troncos en cercanías a las lagunas que habitan. Su cuerpo tiene matices de gris, verde y amarillo, y tienen manchas irregulares más oscuras. Su vientre es blanquecino. Una pequeña mancha amarillenta en el lomo la distingue de otras especies de ranas. Se acerca nuevamente el invierno. Una nevada temprana anuncia el comienzo de otra etapa en la vida de la rana del Chalhuaco. Poco a poco empiezan a buscar refugio en troncos caídos en el suelo para estar bien resguardadas del frío hasta que vuelva la primavera. Las ranas no pueden regular la temperatura de su cuerpo y esto hace que el frío provoque una disminución en su temperatura. Por eso, limitan su actividad corporal a la única tarea de respirar para mantenerse con vida. La primavera volverá. Las lagunas se descongelarán y el ciclo volverá a comenzar. Para el Parque Nacional Nahuel Huapi, la rana del Chalhuaco tiene un valor especial. La presencia de ganado y la extracción de leña y madera son dos de los más importantes problemas que la especie tiene actualmente. Por ello, se la cuida particularmente, tanto a ella como al hábitat del cual depende su conservación. Con esta finalidad, en el año 2004 se creó el Área Crítica Cuencas Niriguau y Chalhuaco, cuyo objetivo es fortalecer el cuidado de las especies que habitan en esas zonas: la rana del Chalhuaco, el huemul y un microarbusto, el senecio del Cerro Carbón. Los visitantes podemos colaborar en la conservación del hábitat de la rana. Cuando vayamos a recorrer el Valle del Chalhuaco, caminemos solo por los senderos habilitados y no por los bordes de las lagunas. De esta manera, evitaremos pisar por accidente a las ranas y sus escondites. Con tu ayuda,
podemos cuidar a la rana del Chalhuaco.